escucharon de parte de Fede, avanzamos hoy en el estudio del libro de Romanos, capítulo 12, así que pueden abrir allí y como en forma de repaso en cuanto a un poco el contexto, recuerdan que Pablo es el autor de esta carta, más o menos alrededor del año 55, 57 después de Cristo, él va a escribir, sí, como posiblemente o probablemente en su tercer viaje mientras estaba en Corintio, va a escribir esta carta. Quienes reciben van a ser un conjunto de creyentes, como decíamos en la clase pasada, de gentiles y judíos que estaban allí conviviendo, ¿verdad? Y viviendo esta experiencia de ser asamblea, de ser iglesia en la ciudad de Roma, donde habían se desmayó el celular. Habían ciertas tensiones religiosas, culturales, sociales, que hacían un poco interesante la convivencia allí, ¿no? Y algo interesante en cuanto a la situación cultural y religiosa que se vivía en Roma, en el imperio, es que reinaba, ¿verdad? Un paganismo muy vigoroso y había un culto al emperador. Sí, el que no le rendía culto al emperador corría el riesgo de ser muerto. Y había muchas religiones sincréticas, ¿no? El hecho de, como decimos, un tiro para la democracia y un tiro para la revolución. Como que un pie es allá y un pie es acá. Y hoy día no estamos muy distantes de eso, ¿no? Hay muchos feligreses que vienen y pretenden vivir una vida con placeres mundanales, pero queriendo recibir la bendición de Dios o venir el domingo, ¿verdad? Y confesarse ante el padre de Saki y para avanzar en la semana todo bien. Y era algo que se vivía allá, y como señalé ahora, también aquí, ¿no? Y eso implicaba un gran desafío para vivir el Evangelio durante esa época o en medio de esa corriente cultural que existía. Y bueno, llegamos aquí al capítulo 12. Previo a eso, del capítulo 1 al 11, Pablo va a hablar acerca del pecado universal, la justicia de Dios, la gracia, la fe, la justificación, sobre la santificación, sobre la elección, sobre esa tensión que existía entre los judíos, los gentiles. Nos va a mostrar también cuál era el propósito de Dios con Israel, nos va a hablar de la misericordia de Dios. Y en este capítulo 12 introduce un nuevo tema y es el hecho de desafiarnos a nosotros como a estos creyentes de esa época, de ese momento, de conectar toda esta información teológica y doctrinal con la vida práctica. De nada sirve tener un cúmulo de conocimiento teológico y doctrinal en nuestra cabeza si no lo ponemos por obra o no lo ponemos en práctica. Sí, es como mostrar lo que es la misericordia de Dios de una forma visible, dar a conocer esa gracia que hemos recibido de una forma palpable entre la asamblea con proyección hacia los no convertido. Y bueno, si podríamos colocarle un título al pasaje de hoy, sería En vista de las misericordias de Dios, vivir como sacrificio transformados para obedecer. Y este capítulo me encanta porque en él va a abarcar varios temas interesantes como vivir una vida consagrada para el Señor, tener un concepto correcto de nuestra persona, entender y ver que Dios nos ha dado capacidades, dones para servir en el cuerpo de Cristo y también nos desafía
con una responsabilidad hacia los de afuera, ¿no? Y bueno, avanzando, podríamos decir también como una proposición del mensaje en esta noche y de la reflexión en este capítulo es que eh, somos llamados a vivir completamente para Dios, en base al hecho de haber conocido las misericordias de Dios, de haber visto su obra en favor a nosotros. Somos invitados a vivir como sacrificio, transformados para obedecer a Dios, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Somos llamados a vivir completamente para Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar, con una dedicación personal. Eh, Leemos allí el verso 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un texto, un versículo que muchas veces hemos usado y predicado en noches de fogón o en la última noche de una conferencia misionera, para desafiar allí a los oyentes, a los feligreses o a los acampantes, ¿verdad? Porque está cargado de una información desafiante. Y bueno, eh, haciendo un poquito desgloso de este texto o pasaje, una de las cosas que me encanta pensando en esto de que tenemos que tener una dedicación personal. Dios trata con cada uno de nosotros de manera individual y nos quiere llevar a dedicar nuestra vida a Él de una forma personal, no dependiendo de que mi papá sea pastor, anciano, líder o miembro de una iglesia o de la iglesia, sino que Dios me desafía a mí. Y comienza diciendo así, ¿no? Así que, hermanos, y me encanta esto, porque quien está hablando es el apóstol Pablo, el plantador de iglesias número uno durante esos años, el hombre que para llegar a la conversión tuvo que el mismo Jesucristo confrontarlo. El que influyó en los primeros ancianos o pastores de las iglesias que se plantaron. Él se muestra como alguien del mismo nivel. Él no dice, yo soy el apóstol. ¿Vieron? En alguna de sus cartas él comienza diciendo, bueno, apóstol por el llamado de Dios, porque Dios así lo quiso. Bueno, aquí él solamente señala y dice que él es hermano junto a ellos, está al mismo nivel, no es superior a ellos. Y en esto agrega algo también interesante. Os ruego, les suplico, les imploro, como que si estuviera arrodillado, cuando Saki, ¿verdad?, le pidió allí matrimonio a Karina, le dijo, por favor, te lo suplico. Ustedes muchas veces han escuchado que él dice, no, fue Karina que andaba detrás mío. No, no, no. Fue él que lloró y suplicó. Bueno, es harina de otro costal. Pero algo así, ¿no? Esa súplica, ese ruego. Y señala algo interesante también que tenemos que mirar y es por las misericordias de Dios, por los favores de Dios, por la bondad de Dios, porque Él no permitió que recibiésemos lo que merecíamos, la condenación eterna, estar lejos de Dios por la eternidad. Bueno, Él nos empuja hacia eso. Fíjense, comienza con una actitud de humildad, de no de superioridad, y luego enfatiza un poco más esto diciendo, porque Dios nos ha favorecido. Entonces, ¿por qué tenemos que tener una dedicación de nuestra vida al Señor? ¿Por qué tenemos que dedicar nuestra vida al Señor? Por esto, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y entonces Él dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio
eh, eh, allí a Dios y señala la manera en cómo debe ser esa entrega, ese sacrificio. Bueno, dice, vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no conformándote a este siglo, a este mundo, sino permitiendo que la palabra de Dios transforme, cambie, regenere tu manera de pensar, para que puedas comprender y entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero déjeme señalar algo más para avanzar a nuestro segundo punto en estos versículos. Cuando habla de que tenemos que presentar, dedicar nuestra vida al Señor, ¿cómo debemos de hacerlo? Dice sacrificio vivo. Eh, Siempre cuando hablo de este texto, de este pasaje, y llego acá que habla de sacrificio vivo, sabes, muchas veces es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo, porque morir por Cristo lo hacemos una sola vez. Eh, el- el, eh, un día por allí llegan y te confrontan y te dicen, bueno, si no niega tu fe, te matamos. Bueno, y uno valientemente dice, no, no voy a negar mi fe. ¡Pum! Te pegan un tiro, no sé qué te hacen y mueres y listo, ya está. Pero sacrificio vivo habla de todos los días morir a mi yo para vivir para Dios. Ejemplo, ¿quién de nosotros quiere levantarse una hora antes de salir al trabajo para tomar un tiempo con Dios, para leer su Biblia, para orar, para tomar a su esposa y de rodilla orar al Señor? ¿Quién de nosotros le gusta en medio de un aguacero, de un palo de agua, agarrar una sombrilla o un piloto y salir para ir al culto, al servicio? A ninguno de nosotros. Preferimos quedarnos, ver el clásico, ¿no? Juega tal equipo, uy, buenísimo, prepara los choris o prepara el asado y ¿por qué no viniste el domingo a la iglesia? Y bueno, porque tenía algo importante para hacer. Este, es un sacrificio vivo, morir a nuestro yo. Cuando te insultan, cuando te humillan, bueno, por amor a Dios, voy a soportar todo esto. Y eso es un sacrificio vivo, santo, debe ser puro. No, a veces hay gente que se sacrifica, pero vive una vida de inmundicia. Debe ser apartado del pecado. Dice agradable a Dios. A veces hacemos sacrificios en nuestras vidas, pero para agradar a los líderes de la iglesia, para complacer a mi esposa, bueno, sí, vamos a la iglesia, pero en realidad debe ser todo esto para agradarle a Dios. Y termina ese versículo diciendo, porque Él es nuestro culto o es el objeto de nuestro culto. También la idea sería, es lo más lógico que un ser humano tiene que hacer, adorar a Dios. No a una persona, no a mi profesión, no a mi trabajo, no al dinero. A quien realmente debemos de rendir culto es a Dios. Y esta entrega o esta dedicación personal no solamente habla de esto, de ese sacrificio, sino en el versículo 2 habla de tener una transformación, un cambio en nuestra mente. Y esto va a venir por la familiaridad, por la conexión que yo tenga con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos santifica, que nos purifica, que nos limpia, la que nos lava. En otros textos o pasajes, en alguna de las otras cartas de Pablo va hablando acerca de esto. Juan escribe y dice en el capítulo 17, verso 17, santifícalos, ¿verdad? En tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que nos limpia y nos purifica y la que va a lograr ese cambio y esa renovación en nuestra mente. Y podemos entonces entender situaciones como la que diría un amigo mío, no me gusta ser autorreferente, pero pensando un poco en algunas situaciones que hemos vivido en estos últimos años, como mi señora con la fibromialgia, bueno, conectarnos con la palabra de Dios y dejar que Él
cambie nuestra mente y esto baje a nuestro corazón, nos lleva a entender que lo que estamos viviendo es bueno, eh, agrada porque es el propósito de Dios y es perfecto. Todo lo que estamos pasando, viviendo, padeciendo. Eh, entonces, fíjense, llamados a vivir completamente para Dios. Y eso implica que debo tener una dedicación personal. Y quisiera avanzar dejando estas preguntas, ¿no? ¿En qué aspecto de mi vida estoy todavía conformándome al mundo? Veía, dice allí, no os conforméis a este siglo, a las prácticas de este mundo, la popularidad, la satisfacción de nuestros deseos sensuales, o sea, satisfacer nuestros cinco sentidos. Bueno, pregúntate, ¿en qué aspecto de mi vida estoy todavía conformándome al mundo y no siendo transformado? Y una pregunta más, ¿qué significa para mí sacrificio vivo hoy en lo cotidiano? Trabajo, ocio, relaciones, decisiones. ¿Qué significa para mí sacrificio vivo hoy en lo cotidiano? ¿Eh? Avanzamos pensando en esto, ¿no? Que hemos sido llamados a vivir completamente para Dios, con una dedicación personal, pero también, en segundo lugar, con una transformación mental. Lo señalaba recién, volvemos a pensar en ese versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ya lo explicaba, ya lo decía, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos afecte, que la palabra de Dios entre en nuestra mente, que baje a nuestro corazón. Am, Tenemos que permitir, ¿verdad? Que, que nuestra manera de observar la vida no sea en base a nuestros pensamientos, sino en base al filtro de la palabra de Dios. Dejemos de juzgar las cosas por las apariencias, sino miremos las cosas discerniéndolas en base a que si es la voluntad de Dios, y entonces si es la voluntad de Dios va a ser bueno, va a ser aceptable, va a ser agradable y va a ser perfecto. Y preguntas para dejarnos, pero antes de ello, pensando en esto, revisemos nuestras creencias, ¿no? En base a la verdad del Evangelio, en base a la verdad de la palabra de Dios y no en base a la cultura, a las prácticas de este mundo. Tenemos que evaluar, revisar nuestras creencias, no en base a la filosofía y a la cultura de este mundo, sino en base a la verdad del Evangelio. Debemos de meditar en la Escritura, en la palabra de Dios, para desafiar nuestros pensamientos y pensar correctamente. Ahora, llévate estas preguntas. ¿Qué creencia tengo que necesito someter al escrutinio de la palabra? ¿Qué creencia yo estoy teniendo? ¿Qué cosas estoy yo pensando que necesito pasar por el tamiz, la zaranda, ¿verdad? De la palabra de Dios. Otra pregunta que te invito a hacerte es, ¿cómo reacciono cuando Dios me confronta en mi manera de pensar? Hace años atrás fue muy mencionado, usado la verdad absoluta o según mi parecer o mi pensamiento. Bueno, la verdad absoluta es la palabra de Dios, pero hubo un tiempo y hoy día pensamos y dice, bueno, depende como tú lo veas, depende como tú lo creas. Y la vida del creyente no tiene que depender de cómo yo lo veo, de cómo yo lo creo, sino cómo lo mira la palabra de Dios, cómo lo señala la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo reacciono cuando Dios me confronta en mi manera de pensar?
eh, cuando soy confrontado en cosas que por allí pienso que no está mal, como, no sé, ir a la playa y usar un tipo de vestimenta. Bueno, no sé, eh, ¿qué culpa tengo yo que estas personas sean tan observadoras o que tengan luchas en su cabeza, en su mente? Bueno, ¿y qué tal pensar cuando la palabra de Dios nos dice que no seamos de tropiezo a nuestros hermanos? Y te pones a examinarte y a pensar, bueno, mi forma de vestir, mi forma de hablar, ¿está siendo de bendición a mi hermano o le está siendo de tropiezo? Entonces, ¿cómo reacciono cuando Dios me confronta en mi manera de pensar? Llamados a vivir completamente para Dios, teniendo presente la misericordia de Dios, lo cual entonces me invita a vivir de una forma sacrificada, dejando que Dios transforme mi vida para obedecerle. Llamados a vivir completamente para Dios, no solamente tiene que ver con una dedicación personal, sino también con una transformación mental y en tercer y último lugar, con una relación comunitaria. Dios obra en mi vida, Dios me desafía a entregarme para vivir para Él, trabajando en mi mente, trabajando en mi corazón, para que haya un resultado. Y ese resultado tiene que ver con mi relacionamiento en medio de mi comunidad. Y esa comunidad inicia dentro de mi familia, de mi asamblea, o sea, o mi iglesia y mi vecindario, mi comunidad y luego más allá de mi comunidad como mi entorno de trabajo, de estudio. Y allí arranca desde el versículo 3 al 21, así que vamos a leer, dice así, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
una larga porción de este capítulo, pero señalar algunas cosas interesantes. El versículo 3 me encanta muchas veces por el hecho de lo que señala acá en cuanto a la aceptación de nuestra persona. Escuchaba a un maestro de las escrituras decir, bueno, con todo respeto, ¿verdad? Digo esto y sin querer entrar en discusión, pero me encantó el planteamiento de él. Vieron que muchas veces hablamos de tener una correcta autoestima de nuestra persona, como para señalar el hecho de que tenemos que mirarnos bien a nosotros mismos para poder ver bien a las otras personas. Pero él decía algo interesante. eh, este, Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y la palabra auto es que proviene de mí mismo. Y si yo tengo una naturaleza pecaminosa, ¿cómo voy a poder obtener un buen concepto de mi persona si yo estoy mal? Si mi naturaleza está caída. Es como ese ejemplo típico que damos del cajón de manzanas. Si una manzana está podrida, va a podrir las otras manzanas. Entonces, si mi naturaleza es pecaminosa, ¿cómo voy a lograr obtener un concepto correcto de mi persona? Bueno, Pablo está aquí invitándonos a mirar esa gracia que fue colocada en nosotros. Es como que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos invita a mirar a Cristo. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Pablo nos invita y nos desafía a que podemos comenzar a tener un concepto correcto de nosotros cuando por fe miramos lo que Dios hizo de nosotros. Y me encanta animar a las personas a memorizar y a considerar Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 12, donde comienza y dice así, ¿no? Somos bendecidos con bendiciones celestiales, que hemos sido escogidos, elegidos, que hemos sido aceptos en el amado, que somos causa de alabanza para la gloria de Dios. Entonces, cuando tú comienzas a mirar lo que tienes, lo que eres en Cristo, vas a tener un concepto correcto de tu persona. Y cuando comienzo a tener un concepto correcto de mi persona, entonces voy a entender que los dones que Dios me ha dado, que se describen acá, no son para mi vanagloria o para mi gloria, son para el beneficio del cuerpo de Cristo, es para servir a mis hermanos dentro de la asamblea de Dios, ¿no? Y comienza entonces a desplegar el concepto de que somos parte del cuerpo de Cristo, nos necesitamos. La oreja no puede decir que no necesita de los ojos no puede decir que no necesita de la boca, nos necesitamos. Entonces, cuando tenemos un concepto correcto de nuestra persona, comenzamos a funcionar correctamente dentro del cuerpo de Cristo y entendemos que estamos para servir y vamos a mantener una postura de humildad, de colocar al otro por encima de nosotros, en primer lugar. Y vamos a entender entonces nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo y no nos vamos a incomodar o a molestar siempre y cuando Cristo sea el que se tenga siempre el primer lugar. No importa quién esté de segundo lugar, si Cristo siempre está de primer lugar. Eh, este, y comienza entonces allí a señalar algunos dones. Dice el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, ¿verdad? Conforme a como Dios te ha capacitado. Y algo interesante del texto 3 también dice que no nos creamos superiores ni menores. No seamos orgullosos, soberbios, pero tampoco nos despreciemos. Seamos equilibrados en mirar nuestra persona. ¿eh? Y bueno,
comienza a hablar allí el de profecía. Esta palabra aquí hace alusión no tanto al profeta del Antiguo Testamento que recibía un mensaje de Dios y lo revelaba al pueblo. Habla más bien de alguien que puede entender, comprender las profecías ya reveladas y hacerla comprensible a nosotros. Tiene una facilidad de explicarnos el libro de Daniel, los profetas menores, profetas mayores, el libro de Apocalipsis, ¿ok? Un Raúl Ferrero o un Daniel Ovel, o un Dwight Pentecost, ¿verdad? Que tenían esa capacidad y tienen esa capacidad de tomar la palabra de Dios revelada para hacerla entendible a nosotros. Luego habla de servicio, aquel que le encanta los trabajos manuales y quiere ayudar a alguien que está allí en necesidad, que está trabajando, siempre está dispuesto y lo disfruta, lo disfruta. El de enseñanza, aquel que se le nota, se le ve, toma un pasaje y lo explica de una forma, de una manera que no nos aburre, no nos duerme. Siempre está pensando cuando ve un salón, qué bueno es tener 100 personas ahí para enseñarle la Biblia. Luego dice el de exhortación, no aquel que vive retando a la gente, sino que va con amor, con misericordia, con compasión, corrige al hermano y logra algo interesante, sacarlo de su estancamiento, llevarlo a reconocer, confesar su pecado y a estimularlo a avanzar para continuar cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. El que reparte con liberalidad, este don es el don de dar, y es interesante porque el que tiene el don de dar no practica el comunismo, ¿no? Este, que le quita de lo que otros tienen para dar, sino que da de lo que él tiene, pero también algo interesante, es alguien que tiene la capacidad de reproducir, de multiplicar lo que Dios le da para seguir dando, ¿ok? Es algo interesante de esa persona que tiene este don de dar con liberalidad, no con tristeza ni por necesidad. Eh, este, y tiene una guía de Dios para saber colocar allí su donativo o lo que invierte en el lugar correcto. Luego dice el de presidir, no es el que dirige los cantos todos los domingos, sino aquel que tiene la capacidad de Dios para liderar y guiar al pueblo de Dios a un propósito, a un objetivo, a una visión que Dios le ha dado. Y también sabe colocar a cada persona dentro del cuerpo de Cristo o dentro de su asamblea en el lugar que va a ser usado en el buen sentido de la palabra al 100%, ¿no? Toma al pintor para pintar, no toma al pintor para clavar un clavo, ¿ok? Ese es el don de presidir. Y el que hace misericordia, el que es compasivo, el que es bondadoso, ¿verdad? Dice que lo haga con alegría. Y luego comienza a desarrollar un montón de cosas interesantes que tenemos que aplicar en nuestra relación dentro de la Asamblea de Dios, dentro de la vida comunitaria que hacemos, amados los unos a los otros, con amor fraternal. Habla de ser diligente en esto, no ser perezoso, tener un espíritu gozoso, ferviente a la hora de amar, de servir. Hay algo interesante acá también que se señala, dice, prefiriéndonos los unos a los otros, o sea, a la gente de la fe. A veces hay personas que dicen, yo prefiero trabajar con la gente del mundo que con los creyentes. Y la palabra de Dios nos anima y nos exhorta que tengamos preferencia por los de la fe, por los que son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Bendecí al que te persigue, no lo maldigas, gózate con los que se gozan, llora con los que lloran. No busque
revancha, no busque juzgar o condenar a otro. Deja eso en las manos del Señor. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Y algo que es un gran desafío para cada uno de nosotros también dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cosa dura, ¿no? Cosa difícil, pero es un gran desafío. Dios nos anima a mantener la paz con todo el mundo. Procura salir por la puerta grande, procura de estar en paz con todo el mundo, porque nunca sabes cuándo te vas a encontrar con esa persona de vuelta, ¿no? Y termina el capítulo allí en el verso 21 diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal, ¿no? Llamados a vivir completamente para Dios, con una relación comunitaria. Y quería terminar este tiempo con esta aplicación y un par de preguntas, ¿no? Te animo a identificar dónde puedes servir mejor dentro de tu comunidad de fe con el don que Dios te ha dado, con tu tiempo y con tu recurso. Mira, ve en dónde encajas de la mejor forma o manera dentro de la iglesia Hogar el Alba, dentro de la comunidad donde estás, cómo puedes hacer uso de tu don, de tu tiempo y de los recursos que Dios te ha dado. Y preguntémonos las siguientes preguntas, valga la redundancia. ¿Estoy usando mis dones para beneficio de otros o para mi orgullo? ¿Cómo estoy usando mis dones? ¿Para bendecir a otros o para ser yo aplaudido? ¿Cómo trato a quienes me molestan, eh, quienes me perjudican y me critican? ¿Cómo yo los trato? ¿Con bronca, con rabia, de forma irritado, áspero? ¿Cómo estoy tratando a esa gente que me molesta, que es una piedra en el zapato, que me irrita? ¿Cómo los estoy tratando? Y una pregunta más, ¿mi comunidad de fe experimenta amor sincero, servicio mutuo, o hay rivalidades, envidia, indiferencia? Y podríamos hacer esta pregunta muy personal, ¿no? ¿Cómo estoy yo viviendo mi fe, experimentando mi fe dentro de mi iglesia? ¿Con un amor sincero? ¿Con un servicio mutuo? ¿O estoy trabajando en rivalidad, con envidia y con indiferencia? Ah, Vivir Romanos capítulo 12 no es una opción para cada uno de nosotros. Es una respuesta lógica y necesaria, ¿eh? A todo lo que Dios ha hecho para con nosotros, justificándonos, manifestando su misericordia y su gracia hacia nosotros. ¿Cómo estoy viviendo en vista de la misericordia de Dios manifiesta hacia mi vida? Entonces, termino con lo que recién les leía, ¿no? Vivir Romanos capítulo 12 no es una opción para nosotros en respuesta, ¿verdad? Lógica y necesaria a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la Iglesia del Alba y el privilegio de compartir tu palabra con ellos. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a los beneficios que nos has dado, conforme a las bendiciones que nos has dado, conforme a tu misericordia manifiesta hacia nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo ruego, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.